Sarah Martínez siempre había sido más pequeña que la mayoría de las personas a su alrededor, pero se comportaba con la confianza tranquila de alguien que había aprendido a luchar por cada centímetro de respeto. A los 24 años, medía apenas 1.63 metros de altura, con su cabello oscuro recogido en el estilo militar reglamentario que se había convertido en algo natural después de 3 años en el ejército. El sol de la mañana golpeaba con fuerza el polvoriento campo de entrenamiento en la base Henderson, donde 282 soldados se habían reunido para lo que se suponía que sería una demostración rutinaria de combate. La base bullía con su energía habitual. Los soldados se movían en grupos organizados, sus botas creando patrones rítmicos sobre la tierra compacta. El equipo resonaba y las voces se extendían por el espacio abierto mientras varias unidades se preparaban para sus ejercicios programados. Sarah miró su reloj y ajustó las correas de su equipo protector. Hoy era diferente de los ejercicios habituales. Hoy demostraría técnicas avanzadas de combate cuerpo a un grupo mixto de soldados de diferentes compañías. Su instructor, el sargento Williams, la había elegido específicamente para esta demostración. Martínez, le había dicho el día anterior, tienes algo que estos soldados necesitan ver. No se trata de tamaño o fuerza. Se trata de técnica, timing y usar la fuerza del oponente en su contra. Sarah había asentido, comprendiendo el peso de lo que le pedía. En un entorno militar dominado por soldados más grandes y fuertes, ella había aprendido a destacar a través de la habilidad en lugar de la fuerza bruta. La multitud comenzó a formar un gran círculo en el área designada del campo de entrenamiento. Soldados de varias unidades charlaban entre sí, algunos pareciendo escépticos sobre lo que estaban a punto de presenciar. Muchos habían oído hablar de la reputación de Sarah en el entrenamiento de combate cercano, pero ver a una mujer relativamente pequeña preparándose para demostrar técnicas de lucha contra oponentes más grandes levantaba cejas y provocaba conversaciones en voz baja. Entre los soldados reunidos estaba el cabo Jake Thompson, un hombre cuya presencia parecía atraer atención por todas las razones equivocadas. Midiendo 1.88 metros con hombros anchos y brazos gruesos, Jake se había forjado una reputación como alguien que creía que la jerarquía militar debería reflejar el dominio físico. Sus ojos mostraban un desprecio particular mientras observaba a Sarah prepararse para la demostración. Para él, la idea de que esta mujer pudiera demostrar efectivamente técnicas de combate parecía una pérdida de tiempo para todos. Jake se había unido al ejército 2 años antes, trayendo consigo actitudes que pertenecían a otra era. Había crecido en un hogar donde los roles de género tradicionales se aplicaban estrictamente y le costaba aceptar la realidad del servicio militar moderno, donde las mujeres servían junto a los hombres en roles de combate. Su incomodidad con este cambio se había manifestado en actos sutiles pero persistentes de falta de respeto hacia sus colegas femeninas. Cuando comenzó la demostración, el sargento Williams explicó los principios que cubrirían. La sesión de hoy se centra en técnicas defensivas que se pueden usar independientemente de las diferencias de tamaño o fuerza, anunció al grupo reunido. La clave es entender el apalancamiento, el timing y explotar el momentum del oponente en lugar de luchar contra él. Sarah dio un paso adelante, sus movimientos controlados y decididos. Había pasado innumerables horas perfeccionando estas técnicas, impulsada por el conocimiento de que en situaciones de combate reales, podría enfrentar oponentes significativamente más grandes y fuertes. Las técnicas que había dominado no eran solo ejercicios de entrenamiento. Eran habilidades que podrían salvar vidas. La primera parte de la demostración transcurrió sin problemas. Sarah trabajó con un voluntario que siguió los movimientos scriptados, mostrando cómo una técnica adecuada podía superar desventajas significativas de tamaño. Los soldados observadores parecieron impresionados al presenciar lanzamientos y maniobras defensivas que desafiaban las expectativas convencionales sobre confrontaciones físicas. Pero Jake Thompson observaba con irritación creciente. Cada técnica exitosa que Sarah demostraba parecía desafiar algo fundamental en su visión del mundo. Comenzó a hacer comentarios en voz baja a los soldados cerca de él, cuestionando si estas técnicas funcionarían en una situación real. Su voz se oía lo suficiente para que otros la escucharan, creando una corriente subterránea de tensión en la multitud observadora. A medida que continuaba la demostración,
los comentarios de Jake se volvieron más audaces. Esto está todo coreografiado, murmuró. En una pelea real, nada de estas cosas elegantes funcionaría. Algunos soldados se movieron incómodos, reconociendo la naturaleza inapropiada de su comentario durante un ejercicio de entrenamiento oficial, pero Jake parecía ajeno a la tensión creciente que sus palabras estaban creando. Sarah era consciente de la disrupción, pero mantenía su enfoque en la demostración. Había encontrado este tipo de resistencia antes y había aprendido que la mejor respuesta era simplemente continuar actuando al más alto nivel. Su técnica hablaba más fuerte que cualquier palabra, y confiaba en que la mayoría de los soldados observadores pudieran ver el valor en lo que estaban aprendiendo. La mañana avanzó con varios escenarios y técnicas demostradas. Sarah trabajó con diferentes voluntarios, cada uno presentando desafíos únicos que le permitían mostrar la versatilidad y efectividad del entrenamiento defensivo adecuado. La multitud permaneció comprometida, con la mayoría de los soldados haciendo preguntas reflexivas y tomando notas sobre las técnicas que observaban. Sin embargo, el escepticismo de Jake siguió creciendo de manera más vocal. Durante una breve pausa en la demostración, se acercó a uno de sus compañeros soldados y habló lo suficientemente alto para que Sarah lo oyera. Apuesto a que no podría manejarse si alguien realmente quisiera lastimarla, dijo. Todo este entrenamiento es solo para mostrar. En una situación real, el tamaño y la fuerza siguen importando más. El comentario quedó colgando en el aire como un desafío. Varios soldados miraron entre Jake y Sarah, sintiendo que algo se estaba construyendo hacia una confrontación. El sargento Williams notó la tensión e intentó redirigir la atención de todos de vuelta al entrenamiento programado, pero el daño ya estaba hecho. La atmósfera había cambiado de una de aprendizaje y respeto mutuo a algo más volátil. Sarah respiró hondo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de ignorar los comentarios de Jake o reportarlos a través de los canales adecuados, eligió enfrentar el desafío directamente. Cabo Thompson, dijo, su voz clara y firme. ¿Le gustaría voluntariarse para la siguiente demostración? La pregunta creó un silencio inmediato entre los soldados observadores. Todos entendían que esto ya no era solo un ejercicio de entrenamiento. Esto se había convertido en algo más personal, más significativo. Jake miró a su alrededor a las caras que lo rodeaban, dándose cuenta de que sus comentarios lo habían llevado a este momento donde tendría que retroceder o poner sus creencias a prueba. Por unos segundos, Jake dudó. No había esperado que sus quejas resultaran en un desafío directo y de repente se encontró en una posición donde su credibilidad estaba en juego frente a casi 300 compañeros soldados. El movimiento inteligente habría sido declinar cortésmente y permitir que la demostración continuara como estaba planeada. Pero el orgullo de Jake y sus creencias profundamente arraigadas sobre el dominio físico no le permitieron retroceder. Claro, dijo, dando un paso adelante con más confianza de la que realmente sentía. Veamos cómo funcionan estas técnicas contra alguien que no está siguiendo un guión. La multitud de soldados se acercó más, formando un círculo más apretado alrededor de las dos figuras que ahora se enfrentaban en el centro del área de entrenamiento. Lo que había comenzado como una demostración rutinaria estaba a punto de convertirse en algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. La tensión en el campo de entrenamiento era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sarah Martínez estaba de pie enfrentando a Jake Thompson en el centro de un círculo formado por 282 soldados, todos los cuales habían detenido sus conversaciones individuales para enfocarse en lo que se desarrollaba ante ellos. El sol de la mañana parecía quemar con más fuerza mientras los dos soldados se preparaban para lo que todos sentían que sería más que un simple ejercicio de entrenamiento. El sargento Williams dio un paso adelante, intentando mantener el control de la situación. Esto será una demostración controlada, anunció firmemente. Estamos aquí para aprender técnicas defensivas, no para resolver disputas personales. Sus palabras estaban dirigidas tanto a Jake como a la multitud observadora, pero había una corriente subterránea inconfundible de tensión que sugería que esta interacción podría no permanecer tan controlada como lo requerían las regulaciones. Sarah ajustó su postura, cambiando automáticamente a la posición equilibrada que había practicado miles de veces.
Su respiración permaneció firme y controlada, una técnica que había aprendido no solo para la preparación física, sino para la claridad mental. Había estado en situaciones como esta antes, aunque nunca frente a una audiencia tan grande. La clave era permanecer calmada y dejar que su entrenamiento tomara el control, independientemente de las emociones o motivaciones que su oponente pudiera traer al encuentro. Jack rodó sus hombros y crujió sus nudillos, mostrando el tipo de tácticas de intimidación que le habían servido bien en confrontaciones menos formales. Midiendo 1.88 metros y pesando casi el doble que Sarah, poseía ventajas físicas significativas que siempre le habían dado confianza en estas situaciones. Su experiencia en la lucha de secundaria y peleas de fin de semana en bares lo había convencido de que el tamaño y la agresión eran los factores determinantes en cualquier confrontación física. Los soldados observadores formaron un círculo casi perfecto, sus caras mostrando una mezcla de curiosidad, preocupación y anticipación. Muchos de ellos tenían sus propias opiniones sobre los debates en curso respecto a las mujeres en roles de combate y reconocían que lo que sucediera en los próximos minutos podría influir en esas discusiones durante años. Algunos sacaron sus teléfonos, aunque la política oficial prohibía grabar durante ejercicios de entrenamiento. Recuerden, gritó el sargento Williams, esto se trata de demostrar técnica. No estamos aquí para probar quién es más duro. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, todos los presentes entendían que mucho más estaba en juego que simplemente mostrar una posición defensiva adecuada. Sarah asintió para reconocer las instrucciones del sargento, luego miró directamente a Jack. Comenzaremos con un escenario básico, dijo profesionalmente. Intentarás un ataque directo, y yo demostraré la respuesta defensiva apropiada. Su tono permaneció calmado e instructivo, a pesar de la obvia animosidad personal que Jack había mostrado durante toda la mañana. Jake sonrió con desdén, su confianza creciendo mientras miraba hacia abajo a su oponente más pequeña. Solo no me culpes cuando tus técnicas elegantes no funcionen contra fuerza real, dijo lo suficientemente alto para que la primera fila de soldados observadores lo oyera claramente. Varios de ellos intercambiaron miradas, reconociendo que Jack estaba cruzando líneas que no deberían cruzarse durante una demostración de entrenamiento oficial. El primer intercambio ocurrió exactamente como estaba planeado. Jake lanzó un puñetazo lento y anunciado que estaba diseñado para permitir que Sarah demostrara una técnica de bloqueo seguida de un derribo controlado. Para los soldados observadores, parecía un ejemplo de libro de texto de cómo un entrenamiento adecuado podía neutralizar una ventaja de tamaño. Sarah ejecutó la secuencia defensiva perfectamente, usando el momentum de Jack en su contra y llevándolo a una rodilla en una posición donde podría haber entregado una técnica final si esto hubiera sido una situación de combate real. Pero en lugar de reconocer la efectividad de lo que acababa de experimentar, Jack se puso de pie rápidamente con irritación obvia. Eso fue solo porque estaba yendo suave, anunció a la multitud. En una pelea real, no anunciaría mis movimientos así. Su comentario provocó algunos murmullos incómodos de los soldados observadores, quienes podían ver que no estaba respondiendo apropiadamente a lo que se suponía que era un ejercicio de aprendizaje. Sarah permaneció profesional a pesar de la actitud de Jack. ¿Te gustaría intentarlo de nuevo con un escenario más realista?, preguntó. Podemos demostrar cómo funcionan estas técnicas incluso cuando el atacante no está cooperando con la secuencia defensiva. Aquí fue donde la situación comenzó a escalar más allá de lo que cualquiera había anticipado. El orgullo de Jack había sido herido al ser derribado tan fácilmente frente a casi 300 de sus pares, y su respuesta fue aumentar el nivel de agresión en lugar de reconocer la habilidad que Sarah había demostrado. Bien, dijo, su voz con un tono que no había estado allí durante el primer intercambio. Veamos cómo manejas a alguien que realmente está intentándolo. El sargento Williams sintió el cambio en el comportamiento de Jack y dio un paso adelante para intervenir. Cabo Thompson, recuerda que esto es una demostración, no una competencia, advirtió. Pero Jack ya se estaba moviendo, su lenguaje corporal indicando que había pasado del ámbito del entrenamiento controlado a algo más personal y peligroso. El segundo intercambio comenzó de manera similar al primero, pero el enfoque de Jack era diferente esta vez. En lugar de los movimientos lentos y controlados que eran apropiados para una demostración de entrenamiento, avanzó con agresión genuina.
Su puñetazo fue más rápido y llevaba fuerza real detrás, obligando a Sarah a reaccionar con el tipo de intensidad que usaría en una situación de combate actual en lugar de un ejercicio de enseñanza. La respuesta de Sarah fue inmediata y precisa. Desvió el puñetazo entrante de Jack usando una técnica que redirigía su energía mientras simultáneamente creaba una apertura para un contraataque. Sus movimientos fluyeron juntos en una secuencia que demostraba años de entrenamiento dedicado y habilidad atlética natural. Pero en lugar de detenerse en el punto donde la técnica se demostraba exitosamente, como habría sido apropiado para un ejercicio de entrenamiento, Jack continuó presionando agresivamente. Los soldados observadores podían ver que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre los dos combatientes. Lo que había empezado como una demostración educativa se estaba transformando en algo más serio y potencialmente peligroso. Varios de ellos miraron hacia el sargento Williams, esperando que detuviera el ejercicio antes de que escalara más. Pero la velocidad con la que los eventos se desarrollaban hacía difícil la intervención. El siguiente movimiento de Jack cruzó la línea completamente. Frustrado por su incapacidad de abrumar a Sarah a través de agresión directa, abandonó cualquier pretensión de participar en un ejercicio de entrenamiento controlado. Su rostro se torció con ira y orgullo herido mientras retraía su brazo derecho y se lanzaba hacia adelante en lo que claramente estaba destinado a ser un ataque genuinamente dañino. Necesitas aprender tu lugar, gruñó mientras se movía hacia Sarah con obvia intención de causar lesión en lugar de demostrar técnica. Su movimiento ya no era la acción controlada de un soldado participando en entrenamiento, sino el asalto agresivo de alguien cuyo ego había sido dañado más allá de su capacidad para controlar su respuesta. Los soldados observadores jadearon colectivamente al darse cuenta de que Jack había abandonado completamente los parámetros del ejercicio. Esto ya no era sobre demostrar técnicas de combate o incluso sobre resolver un desacuerdo a través de canales militares apropiados. Esto se había convertido en un asalto genuino ocurriendo frente a casi 300 testigos. El entrenamiento e instintos de Sarah tomaron el control completamente. Podía ver en los ojos y lenguaje corporal de Jack que ya no se estaba conteniendo, que genuinamente pretendía lastimarla como castigo por avergonzarlo frente a sus pares. Su respuesta cambió inmediatamente de modo de demostración a modo de supervivencia, recurriendo a cada hora de entrenamiento que había invertido en prepararse para exactamente este tipo de situación. Mientras el golpe agresivo de Jack venía hacia ella, Sarah se movió con la precisión fluida de alguien cuyo cuerpo había sido entrenado para responder automáticamente a las amenazas. Dio un paso ligeramente hacia un lado, permitiendo que el momentum de Jack lo llevara más allá de su posición inicial mientras simultáneamente agarraba su brazo extendido. Su agarre se cerró en su muñeca y antebrazo con el tipo de posicionamiento preciso que solo era posible a través de práctica extensa. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en cuestión de segundos, pero sería recordado por cada testigo por el resto de sus vidas. Sarah usó el momentum hacia adelante de Jack y su posición comprometida para ejecutar una técnica que era tanto perfectamente legal dentro del entrenamiento de combate militar como devastadoramente efectiva. Pivotó su cuerpo mientras mantenía su agarre en el brazo de Jack, creando un fulcro que convertía su propia fuerza y momentum en su contra de la manera más dramática posible. El sonido que resonó a través del campo de entrenamiento fue diferente a cualquier cosa que la mayoría de los soldados observadores hubieran oído jamás. Fue un chasquido agudo que pareció cortar el aire de la mañana como un disparo, seguido inmediatamente por el grito de dolor de Jack Thompson que fue tan intenso que causó que varios soldados retrocedieran involuntariamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los gritos continuos de Jack mientras se derrumbaba en el suelo, acunando su brazo derecho. Sarah Martínez permaneció de pie exactamente donde su técnica defensiva la había dejado, su respiración aún controlada y su postura equilibrada, pero su rostro se había puesto pálido al darse cuenta de lo que acababa de suceder. La técnica que había ejecutado era una que había practicado cientos de veces, pero siempre en circunstancias controladas con compañeros que trabajaban con ella en lugar de atacarla con intención genuina de causar daño. El resultado había sido dramáticamente más severo que cualquier cosa que hubiera experimentado en entrenamiento. El sargento Williams fue el primero en reaccionar, corriendo hacia Jack mientras gritaba órdenes a los soldados reunidos. «Traigan a un médico aquí ahora», ordenó, su voz cortando el silencio impactado que había caído sobre el campo de entrenamiento.
Todos los demás, retrocedan y denos espacio para trabajar. Su entrenamiento como oficial no comisionado entró en acción automáticamente, pero su rostro mostraba el mismo shock que era visible en cada otra persona presente. Los médicos llegaron en minutos, aunque les pareció horas a todos los observadores. Mientras comenzaban su evaluación inicial de la lesión de Jake, se hizo claro que esto era mucho más serio de lo que cualquiera había realizado inicialmente. Su brazo derecho estaba doblado en un ángulo antinatural, y la forma en que lo protegía sugería que múltiples huesos habían sido rotos en el incidente. Necesitamos llevarlo al hospital de la base inmediatamente, anunció el médico principal después de completar su examen preliminar. Esto parece una fractura compuesta de tanto el radio como el cúbito, posiblemente con daño nervioso. La terminología médica significaba poco para la mayoría de los soldados observadores, pero la urgencia en la voz del médico hacía clara la severidad de la situación para todos los presentes. Mientras Jack era cargado en una camilla y transportado lejos del campo de entrenamiento, los soldados restantes permanecieron en silencio aturdido. Muchos de ellos estaban reproduciendo en sus mentes lo que acababan de presenciar, tratando de entender cómo una demostración rutinaria de entrenamiento había escalado hasta este punto. Las conversaciones que comenzaron a surgir fueron susurradas e inciertas, mientras todos luchaban por procesar las implicaciones de lo que había ocurrido. Sarah permaneció de pie en el mismo lugar donde el incidente había tenido lugar, su mente acelerada mientras intentaba entender cómo todo había salido tan mal tan rápido. Había actuado puramente en autodefensa, respondiendo a lo que genuinamente percibía como una amenaza seria a su seguridad. Pero el resultado era mucho más severo de lo que había pretendido o esperado, y sabía que su vida en el ejército estaba a punto de volverse mucho más complicada. El sargento Williams se acercó a ella con una mezcla de preocupación y deber profesional escrita en su rostro. Martínez, dijo en voz baja, necesito que vengas conmigo. Tenemos que reportar este incidente inmediatamente y tomar tu declaración mientras todo está fresco en tu memoria. Sarah asintió, entendiendo que esto era el comienzo de lo que probablemente sería una larga investigación sobre lo que había sucedido. La comandante de la base, la coronel Patricia Hess, llegó a la escena dentro de 30 minutos de ser notificada sobre el incidente. Era una oficial militar de carrera que había lidiado con su cuota de situaciones inusuales, pero esto presentaba desafíos que iban mucho más allá de los problemas disciplinarios típicos. Una soldado femenina había herido seriamente a un colega masculino durante lo que se suponía que era un ejercicio de entrenamiento rutinario, y sabía que el incidente atraería atención desde mucho más allá de su estructura de mando inmediata. Las entrevistas iniciales comenzaron esa misma tarde. Sarah se encontró sentada frente a la coronel Hayes y el oficial legal de la base, relatando cuidadosamente cada detalle de lo que había llevado a la confrontación y exactamente lo que había sucedido durante los momentos críticos cuando el brazo de Jack fue roto. Su relato era claro y consistente, enfatizando que había actuado en autodefensa contra lo que percibía como un asalto genuino. ¿En qué punto te diste cuenta de que el cabo Thompson ya no estaba participando en un ejercicio de entrenamiento?, preguntó la coronel Hayes durante una porción de la entrevista. Sarah pensó cuidadosamente antes de responder, entendiendo que su respuesta podría tener implicaciones significativas para cómo el incidente fuera clasificado en última instancia. Cuando dijo que necesitaba aprender mi lugar y vino hacia mí con clara intención de causar daño, respondió Sarah. Su lenguaje corporal y expresión facial hicieron obvio que ya no estaba interesado en demostrar técnicas. Me estaba atacando, y respondí en consecuencia. Su respuesta fue registrada cuidadosamente por el oficial legal, quien reconoció la importancia de establecer el estado mental de Sarah durante los momentos críticos. Mientras tanto, otros soldados que habían presenciado el incidente estaban siendo entrevistados por separado. Sus relatos eran notablemente consistentes, con la mayoría de ellos describiendo la agresión escalante de Jack y comentarios inapropiados durante toda la mañana. Varios soldados mencionaron específicamente que habían esperado que el sargento Williams detuviera el ejercicio antes de que llegara al punto de confrontación real. La privada Jennifer Walsh, quien había estado de pie en la primera fila de espectadores, proporcionó testimonio particularmente detallado. El cabo Thompson estaba haciendo comentarios irrespetuosos durante toda la demostración, le dijo a los investigadores.
Cuando la especialista Martínez le ofreció la oportunidad de voluntariarse, era obvio que lo vio como un desafío a su autoridad en lugar de una oportunidad de aprendizaje. Toda su actitud cambió, y podías ver que estaba genuinamente enojado. El informe médico sobre las lesiones de Jake confirmó la severidad de lo que había ocurrido. Había sufrido fracturas compuestas de ambos huesos principales en su antebrazo derecho, junto con daño significativo en tejidos blandos y posible lesión nerviosa. El cirujano ortopédico que realizó la cirugía inicial estimó que Jake requeriría múltiples operaciones y meses de rehabilitación antes de recuperar incluso un uso parcial de su brazo derecho. La noticia del incidente se extendió rápidamente por toda la base y eventualmente alcanzó a medios de comunicación que cubrían asuntos militares. La historia de una soldado femenina rompiendo el brazo de un colega masculino durante una demostración de entrenamiento tocaba varios temas sensibles, incluyendo mujeres en roles de combate, protocolos de entrenamiento militar y preguntas sobre respuestas apropiadas al acoso en el lugar de trabajo. Sarah se encontró en el centro de discusiones que nunca había querido ser parte. Algunos comentaristas la elogiaron por enfrentar lo que caracterizaban como intimidación y acoso, mientras que otros cuestionaban si su respuesta había sido proporcional a la amenaza que enfrentaba. El debate se desató en publicaciones militares, redes sociales e incluso algunos medios principales. La investigación oficial tomó varias semanas para completarse. Los investigadores revisaron testimonio de docenas de testigos, examinaron footage de video de cámaras de seguridad que habían capturado porciones del incidente, y consultaron con expertos en entrenamiento de combate militar y respuestas de fuerza apropiadas. Sus hallazgos determinarían si se presentarían cargos contra Sarah o Jake. La coronel Hayes enfrentó presión desde múltiples direcciones mientras la investigación procedía. Algunos miembros del Congreso que habían oído sobre el incidente estaban haciendo preguntas sobre protocolos de entrenamiento y si existían salvaguardas adecuadas para prevenir este tipo de escalada. Al mismo tiempo, tenía que equilibrar la necesidad de una investigación exhaustiva con mantener la moral y efectividad dentro de su mando. El informe final, cuando eventualmente fue liberado, concluyó que Sarah había actuado apropiadamente en autodefensa contra un asalto no provocado. La investigación encontró que Jake había claramente excedido los límites del ejercicio de entrenamiento e iniciado violencia genuina contra un compañero soldado. Mientras que la severidad de sus lesiones era desafortunada, el informe establecía que la respuesta de Sarah había sido tanto legalmente justificada como consistente con su entrenamiento. Jake Thompson fue finalmente dado de baja del ejército bajo condiciones menos que honorables. Su carrera terminó por el incidente que había comenzado con su falta de voluntad para aceptar que la efectividad en combate no se determinaba únicamente por tamaño y género. Su recuperación fue lenta e incompleta, dejándolo con limitaciones permanentes en el uso de su brazo derecho y sirviendo como un recordatorio diario de las consecuencias de sus acciones esa mañana. Sarah Martínez continuó su carrera militar, aunque el incidente la siguió a donde quiera que fuera. Eventualmente fue promovida a sargento y se convirtió en instructora ella misma, usando su experiencia para ayudar a otros soldados a entender tanto los aspectos técnicos del entrenamiento de combate como la importancia de mantener límites apropiados durante los ejercicios. Nunca olvidó la mañana cuando todo cambió frente a 282 testigos, y se aseguró de que cada soldado que entrenaba entendiera que el respeto y el profesionalismo eran tan importantes como la técnica física. El campo de entrenamiento en la base Henderson volvió a sus rutinas normales, pero la historia de esa mañana se convirtió en parte del folclore de la base. Los nuevos soldados llegando para entrenamiento inevitablemente oirían sobre el día cuando una soldado femenina rompió el brazo de un hombre frente a cientos de testigos. Y la historia servía tanto como un cuento de advertencia sobre los peligros de dejar que prejuicios personales anularan la disciplina militar como una demostración de que la efectividad en combate venía en muchas formas diferentes. Años después, cuando historiadores militares examinaron el incidente, lo señalarían como un punto de inflexión en las discusiones sobre mujeres en roles de combate y la importancia de mantener estándares profesionales independientemente de creencias personales. La mañana que había empezado como una demostración rutinaria de entrenamiento se había convertido en un momento definitorio que influenció la cultura militar mucho más allá de los límites de la base Henderson.